En cuestión de noticias, el tema excluyente hasta ahora en el mundo tiene que ver obviamente con esto que ha hecho Israel, este ataque desmedido a un convoy de ayuda humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza. Hasta ahora hay 10 muertos, hay heridos en estado crítico y una condena unánime de casi todos los países. Naciones Unidas pide explicaciones. Conmoción en el mundo por el ataque israelí a un barco humanitario frente a las costas de la Franja de Gaza, que dejó más de 10 muertos. La nave es de bandera turca y las autoridades de ese país retiraron de inmediato a su embajador en Tel Aviv ante el cruento episodio en el que varios pasajeros de la Fragata de la Libertad resultaron heridos. Desde Israel justificaron la acción como un operativo de defensa al sostener que fueron atacados con armas blancas y palos cuando abordaron el barco, pero las cámaras de seguridad de la embarcación registraron el momento en que los soldados bajan de un helicóptero abriendo fuego a mansalva. Desde el primer minuto empezaron a disparar, afirmó Greta Berlin, vocera del movimiento de ayuda humanitaria Free Gaza. El barco fue interceptado en aguas internacionales a 65 kilómetros de la costa cuando transportaba a 700 activistas de distintos países en apoyo a la causa palestina con 10.000 toneladas de ayuda humanitaria. Y a propósito, el analista internacional Atilio Borón dio su opinión sobre el sorpresivo ataque israelí y las derivaciones que esta acción tendrá en el escenario mundial. ¿Verdad? Porque señala que el gobierno de Israel persiste en resolver por la fuerza cuestiones que son necesariamente de carácter diplomático y que deben ser encaradas de otra manera. Me parece que esto continúa, digamos, con una política equivocada, profundamente equivocada del Estado de Israel, una política que en el fondo está produciendo, digamos, una bifurcación de las propias políticas del Estado de Israel, que hacia adentro trata de construir un modelo democrático, que realmente ha habido ahí avances muy importantes desde la misma fundación del Estado de Israel, pero que lamentablemente en la política exterior se deja la democracia de lado y actúa como un Estado fascista. Lo que pasa es que como Estados Unidos ha convalidado ese bloqueo, lamentablemente el bloqueo va a continuar. Esto habla un poco también de la corresponsabilidad de Estados Unidos en todo esto. Estados Unidos toleró la creación de un muro en la Franja de Gaza, que es absolutamente infame, como era el muro, ¿no es cierto?, de Alemania Oriental, el muro de Berlín. Este muro no tiene otras características morales que lo distingan del anterior, y me parece a mí que Estados Unidos también ha sido sumamente contemplativo y sumamente blando en castigar algunas acciones del Estado de Israel que realmente no se corresponden con los propios principios del judaísmo. Yo diría esto va mucho más allá hasta de la diplomacia. Esto tiene que ver con la naturaleza profunda de lo que es el legado judío, que no puede de ninguna manera caer en políticas que son claramente de carácter genocida en contra de la población árabe. Ellos tienen que buscar una manera de llegar a un entendimiento. Es muy difícil el camino, yo no digo que sea una tarea sencilla, pero es absolutamente inaceptable que se proceda de esa manera contra barcos que no llevaban gente armada, que llevaban ayuda humanitaria para una población que está siendo sometida a un sitio, ¿verdad?, totalmente cruel, innecesario y contraproducente. Y mientras Netanyahu dijo que sus soldados hubieran sido masacrados si no respondían a los ataques de los palestinos, que algunos los habían apuñalado, incluso estos soldados israelíes, nosotros tenemos imágenes para compartir del momento en el que llegan los prisioneros que iban en estos barcos, es decir, gente que iba en estos barcos que queda prisionera cuando toca suelo israelí. Varios palestinos viajaban en estos barcos de ayuda humanitaria atacados por Israel. Fueron tomados prisioneros al pisar suelo israelí, según reportaban los medios, por ejemplo, como el diario israelí Haaretz. 32 miembros de la flota internacional, 16 no quisieron hablar, se rehusaron a dar los datos. Israel advirtió que va a expulsar a 700 activistas de 60 países y va a encarcelar a quien rehúse cooperar con las investigaciones de este caso. En tanto, un jeque del movimiento islámico de Israel, que se encuentra bien, dijo que por la noche el diputado de Israel, Harim Zuabi, del partido árabe Balad, sostiene que esto ha sido un ataque desmesurado. Se difundió la versión de que Salah era uno de los muertos por este ataque del ejército de Israel ocurrido ayer en la zona de la Franja de Gaza.